Para aprovechar la semana en que estamos, quiero agarrarme de ello. La noche antes de la muerte del Señor Jesucristo, mientras estaba con sus discípulos en la última cena, como todos la conocemos, yo le decía el día jueves, el Señor enseñó muchas cosas que creo que esa última noche fue la noche donde lanzó las cosas más impresionantes, las enseñanzas más impresionantes, porque no sé, pero siempre como que el final es lo mejor. Y el Señor Jesús en la última noche realmente enseñó muchas cosas que marcaron el corazón de los discípulos, y esas enseñanzas que él dijo esa noche han trascendido hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo. ¿Usted no quiere ir con los jóvenes? ¿No? Bueno. Entonces, esa noche en especial, nuestro Señor Jesús le habló a los discípulos de un mandamiento nuevo. Él lo dijo así, un mandamiento nuevo. Y en eso quiero enfocarme el día de hoy. Para ello quiero que me acompañe a Juan 13, versículo 34. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Bueno, gloria a Dios. Mire la Biblia, lo que dice en Juan 13, 34. Dice así. Dice así la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí va conmigo? Mire eso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese pasaje bíblico lo hemos leído, releído muchas veces, algunos ya se lo saben de memoria, pero siguiendo el tema que hemos venido tratando en este mes, esa serie que hemos tratado, hemos hablado de muchas cosas que el Señor quiere que nosotros reflejemos conforme a lo que Él es. Y yo les decía, así como un padre quiere que nuestros hijos reflejen lo bueno de nosotros, también el Señor quiere lo mismo en cada uno de los que estamos aquí. Entonces hablamos de ser misericordiosos, de ser mansos, de ser humildes, de ser santos. Pero hoy quiero enfocarme en este tema, que para mí es uno de los temas más complicados en la vida cristiana. Para mí es uno de los temas más difíciles en la vida cristiana o en general. Sobre todo cuando estamos viviendo en una sociedad muy egoísta y muy desconfiada. Hoy en día nos cuesta amar. Por eso el título de hoy de esta prédica es Amar como Jesús. ¿Cómo se llama? Y vaya que nos cuesta amar como Jesús. No es fácil. Se nos pone cuesta arriba al hablar de ese tema. Qué difícil es ese tema para muchos de los que estamos aquí. Para ponerlo en contexto, primero quiero que vayamos al Antiguo Testamento, porque de alguna manera en la ley también había un mandamiento similar, no tan igual, pero similar. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, mire lo que dice en Levítico 19, 18 con respecto a este mandamiento que fue dado en aquel entonces. Levítico 19, 18 dice así la palabra: no te vengarás. ¿Sí tiene su Biblia? No escucho las hojas. Deberían sonar. Es que ahora es celular, ¿no? Ahora es celular. Bueno, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire que ese pasaje bíblico se relaciona un poco con el nuevo mandamiento del Señor Jesucristo. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe cuál es el problema de este mandamiento? El problema de este mandamiento que estaba en el antiguo pacto es que algunos no se aman ni a sí mismos. Ese es un problema durísimo. Por eso el Señor tuvo que modificarlo un poquito. Porque la ley decía: amarás a tu prójimo ¿como qué? Como te amas a ti mismo. Entonces, así como se cuidan ustedes, así
cuidan a los demás. Así como se tratan, así tratan a los demás. ¿Sabe que la psicología dice que quererse a uno mismo es la base de nuestro bienestar mental y la única vía para tener una buena relación con los demás? El amarnos a nosotros mismos. Entonces la pregunta que quiero hacerle, según la ley, ¿usted se quiere a sí mismo? ¿Sí o no? Pues pastor, como que, esta nariz, pastor. Estas orejas, pastor. Estas muelotas, pastor. Entonces la pregunta es, ¿usted se quiere a sí mismo? Porque estamos viviendo en una época del autodesprecio. Y eso es fuerte. ¿Sabe por qué una persona monta tantas selfies? No porque se ama a sí mismo, porque necesita muchos likes para valorarse un poquito. ¿Alguien me está entendiendo? Según la psicología, el autodesprecio es una de las realidades psicológicas más problemáticas en este tiempo. O sea, la gente es muy dura consigo mismo. La gente se trata muy mal. Una persona se siente culpable todo el tiempo, tiene una baja autoestima todo el tiempo, tiene una visión negativa de sí mismo y tiene un elevado desprecio hacia sí mismo. Entonces, si nos quedáramos en la ley que debemos amar a los demás como a nosotros mismos, pues a nosotros, si nos tratamos tan mal a nosotros mismos, si no nos valoramos, si nos damos tan duro, pues así mismo vamos a tratar a los demás. No sé usted, pero en mi caso, yo soy muy duro conmigo mismo. Demasiado, nunca estoy conforme. Y eso está mal, obviamente. Pero nunca estoy conforme conmigo mismo. Siempre me exijo demasiado. Y obviamente así mismo trato a los demás, así trato a mi esposa, así trato a mi hija, siempre, nunca estoy conforme con ellas, porque no estoy conforme conmigo. El día en que nosotros estemos conformes con nosotros, vamos a estar conformes con todo nuestro alrededor. Y eso es algo importante. Entonces, la ley decía eso, ama a los demás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso es muy complicado. Entonces, el Señor Jesucristo viene hace 2000 años y dice algo totalmente diferente, no totalmente diferente, que se asemeja un poco a la ley, pero lo modifica un poco. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Él respondió, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen la ley y los profetas. Él dijo eso, esa era la ley. Pero luego les dice a los discípulos la noche antes de morir, les dice, un nuevo mandamiento les doy. O sea, ¿un nuevo mandamiento? Sí, un nuevo mandamiento. Un poco diferente. Voy a coger en la ley y lo voy a modificar un poquito. No lo abolió totalmente el anterior mandamiento, sino que él dice ahora, ámense los unos a los otros, no como se aman a sí mismos, sino como yo los he amado. Eso ya es diferente. O sea, ya estamos en la gracia y está diciendo, no amen a los demás como ustedes mismos, no, porque ustedes se desprecian mucho. No amen a los demás así. No, ámenlos como yo los he amado a ustedes, como yo les he enseñado a amar. Ahora ya no van a amar al prójimo como a sí mismos, de ahora en adelante van a amar al prójimo como yo los he amado. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de cómo amar al prójimo. Él nos enseñó. Y note esto, que me parece muy importante recalcarlo. Dice que os améis unos, señale en su Biblia física o en su celular, señale unos a otros. Señale eso, porque eso es súper importante y a veces lo pasamos de largo. Unos a otros, es importantísimo lo que el Señor Jesús escribió ahí. El singular de la palabra unos, ¿cuál es el singular de la palabra unos? Uno. Y la palabra uno significa unidad, lo que está unido, que no está dividido en sí mismo. O sea, está diciendo,
Está diciendo que os améis unos, o sea, los suyos, los de su familia, los de su casa, los que están unidos a usted, los que están ahí, pero también los unos a los otros. Y la palabra otros en el singular es otro y significa persona o cosa diferente, alguien distinto a nosotros. O sea, está diciendo los unos, los que son nuestros llavería, los que son nuestros panas, los que son nuestros compadres, los que son nuestros parceros, sí, ámenlos. Pero también a los otros. Los unos, sí, los que son hermanos en Cristo, los que son cristianos, pero también los otros, los que son testigos, los que son mormones, los que son católicos, los que son otros. Ámenlos. Eso estaba diciendo el Señor. Eso estaba diciendo Él. En otras palabras, nuestro Señor nos estaba dando un nuevo mandamiento, el de amar a los que hacen parte de nosotros y también amar a los otros que son diferentes a nosotros, que no piensan como nosotros. El problema es que muchas veces rechazamos a los que no piensan como nosotros. Rechazamos al que es diferente. Ahora quiero que mire esto. ¿En qué momento el Señor Jesucristo dio ese mandamiento? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el momento? Y cuando usted mira eso, Dios mío, si vamos a la Escritura y nos ponemos en contexto, ¿en qué momento el Señor les estaba dando este nuevo mandamiento? Esa misma noche, antes de ser entregado y crucificado, en el capítulo 13 de Juan, unos versículos más atrás, en el versículo 34 ahí, unos versículos más atrás de ese versículo, ponga el versículo 21. Mire el versículo 21. Le voy a poner en contexto en qué momento Jesús les enseñó eso. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mire el contexto. El contexto era el siguiente: estaban sentados comiendo, él partió el pan, el vino, y él comienza a decir: uno de ustedes me va a entregar. Y todos empiezan a decir: pero ¿cómo? ¿Quién? No, y comienzan ahí como a alegar. Y bueno, entonces el Señor Jesucristo dice: a quien yo dé de comer en la boca, ¿verdad? Y Jesús le da de comer ¿a quién? A Judas. Le da de comer a Judas, le da de comer y le dice: lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Así que Judas se va. Y dice la Biblia ahí en Juan 13 que los discípulos pensaban que era, como Judas era el encargado del dinero, pensaban que tenía que ir a pagar pues a Mr. Pollo, pues el pollo que habían pedido. Entonces por eso los discípulos dijeron: pues lo que vaya a hacer que lo haga pronto, pues que vaya a pagar rápido, ¿no? Entonces pero él sabía lo que estaba diciendo, ¿sí? Entonces Judas se va ¿a dónde? Judas se va ¿a dónde? Se va a donde los fariseos a entregar a Jesús, ¿sí? Y en ese momento, cuando Judas se va, el Señor les lanza el último mandamiento. Palabras más, palabras menos, lo que el Señor Jesús les estaba diciendo era: muchachos, Judas nos va a traicionar, pero deben amarlo como yo los amé a ustedes, como yo les tuve paciencia a ustedes, como yo los soporté a ustedes. Asimismo, ustedes deben amar a Judas. Y no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Por eso el Señor Jesús, unos versículos más adelante, en el versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Si tuviereis qué? Amor. Amor los unos con los otros, los que tenemos un mismo sentir, los que caminamos unidos, con los otros, los que no son como nosotros, los que nos hacen daño, los que nos desprecian, los que nos menosprecian. A ellos debemos amarlos. ¿Por qué? Porque sólo así conocerán que ustedes son mis discípulos. Sólo así dice la Biblia. Y el Señor Jesús, lo más tremendo de esto es que el Señor Jesús tuvo que enseñarles esa lección a sus discípulos. ¿Y qué lección que les enseñó? Antes de proseguir, quiero que mire un video que me pareció muy bonito y quiero que lo mire. Mire ese video.
¿Qué más puedes hacer con una mente como la tuya? Mateo. Mateo, hijo de Alfeo. ¿Sí? Sígueme. ¿Yo? Sí, tú. Wow. ¿Qué sucede? ¿Tú quieres que me una? Sigue tu camino, predicador. ¿Tienes alguna idea de lo que él hizo? ¿Tú lo conoces? Sí. Oye, te dije que... ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas? Gaius, déjame ir. ¿Perdiste la razón? Tienes dinero. Quinto te protege. Ningún judío vive como tú. ¿Vas a dejar todo eso? Sí. No lo entiendo. Tampoco entendías cuando te elegí a ti. Esto es diferente. No soy cobrador de impuestos. Acostúmbrate a lo diferente. Acostúmbrate. Me alegro de haber pasado por aquí hoy, Mateo. Sí. ¿Vamos? Tenemos que preparar una celebración. Te arrepentirás, Mateo. ¿Para qué es la tabla? La tomé sin pensarlo. Voy a dejarla. No, tenla. Quizás le encuentres un uso. Mire esto. Le coloco ese video porque quiero hacerle entrar en contexto de cómo el Señor Jesús les enseñó una lección a los discípulos de amor, de paciencia, de soportarnos los unos a los otros. Cuando el Señor llamó a los discípulos, Él llamó de diferentes lugares, de diferentes sitios, de diferentes grupos. Y mire esto tan impresionante. Algunos de los discípulos, por ejemplo, Andrés, Pedro, Santiago, Juan, como dice la Biblia, los hijos de Zebedeo, eran pescadores. ¿Qué eran? Pescadores. Eran pescadores. Santiago y Juan se dice que cuando ellos fueron llamados estaban arreglando las redes, Pedro estaba pescando. Y no solo eso, sino que los hijos de Alfeo tenían un negocio junto con su padre de pesca. Se dicen que Tomás, Natanael y Felipe también eran pescadores. Ellos tenían que pagar impuestos a Roma y fueron llamados por Jesús. ¿A quién tenían que pagarle impuestos? A un hombre llamado Mateo, que era un torcido. En pocas palabras, era un torcido, era un judío que se había torcido y se había ido con los romanos. Imagínese eso. O sea que los pescadores odiaban a Mateo. Llega Jesús y llama ¿a quién? A Mateo. Dios mío, al que lo odio, al traidor, a mí me impresiona eso. Llama a Mateo, ven y únete con nosotros. Y usted mira a Pedro y le dice a Jesús, pero Señor, ¿cómo se te ocurre? Este es un cobrador de impuestos, este es un ladrón, es un traicionero, Y Jesús lo llama. Y yo me imagino ahí en el grupo la tensión. ¿Usted se imagina eso cuando usted va a un lugar y mira a alguien que le cae mal? Usted no quiere ni hablar, usted se queda callado, usted, ¿no? Y a pesar de que somos cristianos, pero...
¿no? Y se le mira en la cara que a usted no le entra a esa persona. Ahora imagínese a Mateo caminando con Juan, con Pedro, caminando con los pescadores a los cuales él les iba a cobrar los impuestos de Roma. O sea, imagínese eso. Dios mío, tenían que tener un amor tenía que ser un amor del Señor, y cómo Jesús comienza a tratarlos. Así que el Señor llama a Mateo, este hombre recolector de impuestos de Roma. Era un hombre que tenía mucha plata, y los hebreos y los judíos estaban pobres, y él tenía mucha plata. Imagínense el odio que le tenían a este hombre. Este hombre era como Zaqueo también. Zaqueo, que era un recolector de impuestos también, muy famoso, que usted lo mira, que también fue un seguidor de Jesús. ¿Se acuerda de Zaqueo? También fue un seguidor. Ahora, vayámonos al otro lado. También el Señor llamó, dice la Biblia, a un tal Simón, no Simón Pedro, sino a un tal Simón el celote. Así dice la Biblia. Simón el celote. La palabra celote no era una profesión, sino es como decir hoy en día los paramilitares, o el ELN, o las FARC. O sea, Simón el celote era un revolucionario que odiaba a los romanos y odiaba a los que se torcían. O sea, los judíos torcidos. También los odiaba a la muerte, y eran entrenados con armas, y eran unos asesinos, en pocas palabras. Entonces imagínense, Jesús, a más de llamar a Mateo, el pobre Mateo, yo digo, enemigos en medio de los discípulos, a más de llamar a Mateo, llama a Simón el celote, un hombre que estaba en contra de los judíos también, porque era un revolucionario, y un hombre que estaba en contra de los romanos, y más de los judíos que se habían torcido. O sea, imagínese, usted piensa que Jesús con los discípulos todo paz. Yo no creo. Hubo una convivencia. Creo que ¿cómo es que dicen en ese programa? Creo que eran, ¿cómo es que dicen? Esos programas que les gusta a ustedes. Esos programas que les gustan a ustedes, que lo por convivencia, ¿cómo es que dicen? ¿Ah? El desafío, ¿cómo dicen ahí? Lo juzgo por convivencia, yo no sé qué es que dicen. Pero yo me imagino la tensión. ¿Qué? Yo me imagino la tensión en los 12 discípulos, Dios mío. Y no solo eso, estaba el celote, estaba Mateo, estaban los pescadores, y además había un ladrón. ¿Y quién era el ladrón? Judas. Y los discípulos sabían que Judas robaba, y andaban con él. Señor, no le entregues plata a ese Judas. No, en serio, ese Judas está robando la plata, Señor. Y el Señor enseñándoles, el Señor tratándoles. O sea, qué hermoso que es nuestro Dios, que todo lo hace con propósito. Él los reunió a los discípulos, pero primero los formó. Ya que dejen de andar con resentimientos, que dejen de andar con envidias, que dejen de andar con ese dolor en el corazón. Eso es importante. El simple hecho de escoger a sus discípulos tenía como propósito enseñarles a amar como Él. Ese era el propósito. Yo me imagino cuando los mandó de 2 en 2 a predicar. ¿Se acuerda cuando dice la Biblia eso? ¿Usted se imagina que haya mandado a Mateo y a Pedro? Uy, esos dos han de haber puesto... No, pastor, pero ya han de haber sido santos. Yo no creo. Por eso los mandó de 2 en 2, o al celote y a Mateo. Dios mío. Señor, pero ¿cómo me vas a mandar con ese bastardo? Uf. Señor, pero ¿cómo me vas a mandar con ese impío? Señor, pero ¿cómo me vas a mandar con ese? O sea, ¿por qué los mandó de 2 en 2? Para enseñarles a amar. O
sea, Dios te coloca a las personas más difíciles al lado tuyo para enseñarte a amar como Jesús. Duro eso. Entonces quizás Pedro fue enviado con Mateo, o el celote fue enviado con Mateo, con el único propósito de ayudarles a vivir en hermandad, en amor, a pesar de todas sus diferencias, a pesar de todas las cosas por las cuales tenían diferentes pensamientos. A mí me impresiona cuando el Señor Jesús le sanó a la suegra a Pedro. O sea, Pedro estaba confiado, decía, ya se va a morir, qué bien. Y llega Jesús y ¡pum!, se la sana. ¡Ah! ¿Para qué, Señor? ¿Para qué me la sanaste? Para enseñarte a amar como Cristo ama. Pero Señor, tú no sabes. Pero se la sanó. Dios transformó a un asesino como Pablo en un apóstol. Y qué difícil debió ser para los demás apóstoles aceptar a aquel que había matado a Esteban a pedradas. Oh, qué difícil. Qué difícil ha de haber sido. La Biblia dice que más o menos 2 años se demoraron en aceptar a Pablo, porque no lo querían aceptar. Más o menos 2 años en que Pablo quiso verse con los apóstoles y ellos no quisieron. ¡Qué lección tan fuerte! Cuando el Señor se le aparece, ¿a quién es que es? ¿A Ananías o para que vaya a sanar a Pablo de la ceguera? Ananías, ¿no? Cuando se le aparece a Ananías y le dice, Ananías, ve a la calle llamada tal y vas a encontrar un hombre llamado Pablo. ¿Pablo, Señor? Sí, ve y sánalo. No, Señor, ese es un asesino. Ve tú. No, ve, porque instrumento útil me es ese, para demostrar mi gloria a los gentiles. Oh, no, Señor, pero a él lo trico. Ese que mató a Esteban, ese que... Y también quizás a ti, quizás a usted, Dios le ha permitido que te encuentres en el camino con esa persona que no te entra, con esa persona que no te cae bien, con esa persona que te hace la vida de cuadritos, solo para enseñarte a amar como Jesús. Solo para eso. O algunos de los que están aquí, el Señor ha permitido el desprecio, el Señor ha permitido las heridas, el Señor ha permitido los golpes de personas cercanas, de tu misma familia. O el Señor ha permitido la traición en tu vida. ¿Para qué? Para enseñarnos a amar como Él amó a sus captores y a sus asesinos. Qué importante es eso, iglesia. No es fácil amar como Jesús, pero tenemos que hacerlo. Pero tenemos que ir hacia allá. Jesús dándole oportunidades nuevas a María Magdalena, la prostituta, dándole oportunidades nuevas a un endemoniado. Jesús enseñándonos a amar como Él quiere que amemos, no como a nosotros mismos, sino como Él nos ha amado a nosotros. Dígame, bueno, déle ese aplauso al Señor. Dígame a quién el Señor ha despreciado. ¿A quién el Señor ha despreciado por su posición económica? ¿A quién el Señor ha despreciado por su estatus? ¿A quién el Señor ha despreciado por su pecado? ¿A quién el Señor ha despreciado? A nadie. Solo nosotros nos tomamos esa ¿qué se dice? Esa, no sé, de despreciar a los demás. Quiero que leamos juntos Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 8. En traducción lenguaje actual, mire lo que dice. Mire lo que dice.
Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Siga. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo. ¿Usted cree que Jesús tiene paciencia en todo con nosotros? El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. ¿Será que Jesús es amable con nosotros? El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso. Siga. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama, mire eso, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Será que nos falta amor a nosotros? ¿Será que nos falta amar como Jesús? Mucho. ¿Sabe que Napoleón, sabe que Alejandro el Grande, sabe que Julio César, ellos quisieron implantar su reino por medio de la fuerza? Y todos tenían una perspectiva de Jesús y se creía que Jesús iba a venir a montar su reino a la fuerza, con guerra, en un caballo blanco, con una espada desenvainada. Pero Jesús fundó su reino sobre el amor. Fundó su reino sobre el amor. Y ese reino de Jesús es el que ha permanecido para siempre. Ese reino. Y ese reino es el que debe implantarse en su vida, en su casa, en su familia. Todos los días. Amar como Él. Cuando llegamos a ese plano del amor, dice alguien, todas las cosas egoístas e indignas desaparecen. Cuando llegamos a ese punto, entonces somos capaces de soportar todo en medio de nuestra vida. Por amor, Cristo fue a la cruz. Por amor a nosotros. Por eso nosotros lo honramos. Y quiero terminar con un pequeño poema que encontré y me gustó mucho. Quiero que lo escuche y oramos en esta mañana. Y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir en su amor. Dice amén. A no despreciar a nadie. A amar como Él ama. ¿Y a quién debemos amar? A nuestros hermanos, pero también a nuestros enemigos. Aquellos que no entendemos el porqué de las cosas. Dice así: Dios quiere llevar su mundo por un camino de amor. Si eres mezquino, egoísta, le estás estorbando a Dios. Dios le ha trazado a su mundo suerte y destino de amor. Si tienes rencor o envidia, te estás oponiendo a Dios. Si eres duro, si no amas, estás combatiendo a Dios. Dios ama, sirve y perdona, porque Él es amor. Amén.
Gloria a Dios.